Listo. Bueno, pues también saludamos a quienes nos van a ver en la grabación y quienes nos acompañan el día de hoy. Quinta herida de esta serie de heridas de la infancia, la herida de injusticia. ¿Qué es? Bueno, la herida de injusticia surge cuando experimentamos un trato percibido. Acuérdense que todas las heridas se van mucho a la percepción, como excesivamente duro, frío o injusto. Si bien la herida es injusticia, al mismo tiempo se relaciona mucho con un trato, pues que eran muy estrictos, que eran muy fríos los papás en la cuestión emocional. Pues bueno, no es lo mismo que una injusticia, pero entra dentro de esta categoría. Y eso suele ocurrir en un contexto donde las figuras de autoridad son muy rígidas o muy estrictas. También pueden ser papás o figuras de amor que mostraban ciertos favoritismos, entonces generan esta sensación en el niño de que debe de ser perfecto, de que tiene que cumplir con ciertos estándares para poder ser valorado. Y pues bueno, son todas las cosas que en la vida adulta se acarrean. Porque ¿de dónde viene el impulso de una persona perfeccionista, de una persona que quiere tener todo bajo control? Pues bueno, es esta herida, la que nos llama, la que en la vida adulta está insistiendo y persistiendo en que la persona debe de ser perfecta o cumplir con ciertos estándares, porque si no los cumple, no es valorada, que como resultado, pues bueno, les decía, son personas con tendencias al perfeccionismo, son personas que se desconectan emocionalmente porque su énfasis no está en conectar con las demás personas ni consigo mismos, más bien está en sobrevivir. La semana pasada que vivíamos este estado de sobrevivencia, está en sobrevivir y ganarse la aprobación, ganarse como que este lugar. Ya sea esto se da mucho, ya sea en contexto familiar, el ganarse esta aprobación, este lugar, esta voz, este voto. Se da mucho en la vida adulta, en contexto de relaciones y especialmente en el contexto laboral, buscando que yo me esfuerzo, pero no por una decisión personal, más bien por una decisión dependiente que me lleva a mí a hacer ciertas cosas o no hacerlas con tal de obtener algo de alguien más, ya sea el reconocimiento, la valoración, la aprobación, etcétera. Y pues bueno, este tipo de personas a toda costa van a evitar mostrar vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque está esta premisa interna inconsciente de que yo tengo que ser perfecto, yo tengo que saber todo, tengo que saber hacer todo bien y no hay espacio para la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque se percibe la vulnerabilidad como que es un antónimo de lo que viene siendo la fuerza, pero en realidad no, tema para después, pero ahora sí que a modo de resumen, se percibe de esta manera, pero al final necesitamos ver que el lado emocional sigue siendo tan humano como el lado de fortaleza. Y esta, específicamente, esta herida nos crea el prototipo o la máscara de una persona que no solamente siente que es perfecta, sino siente que sus capacidades humanas sobrepasan. A pesar de que no lo reconozca como tal, lo siente así porque su autoexigencia desde el lado físico y emocional es muy excesiva. Entonces, básicamente la persona, ya sea consciente o inconscientemente, perdón, que no es humana, que puede no dormir, pero seguir con todo adelante, y que puede estar mal y no atenderse. ¿Por qué? Porque no está para mostrar ninguna vulnerabilidad. Y ahorita que estemos en este camino, en esta conciencia de desarrollar un ser tamim, nunca vamos a poder desarrollar un ser tamim si tenemos miedo a acercarnos a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es este espacio de incomodidad que nos lleva a poder trascender, a poder escuchar al Señor. Que nosotros guardemos silencio y que dispongamos a escuchar al Señor es un estado vulnerable. Entonces, em, si no podemos existir en ese estado, obviamente no es de que 24/7, pero si no podemos existir en ese estado, va a ser muy complicado que seamos receptivos a la voz del Señor y asimismo que tengamos esta decisión de cambio, porque a lo que le da el tirria
es una, ser vulnerable y otra, ¿cuándo podemos ser más vulnerables? Cuando hay cambios. Y en el proceso de poder desarrollarnos como seres también, van a ver que cambios, incertidumbre, no nos van a faltar. No nos van a faltar. Porque el Señor pone y dispone situaciones para que podamos seguir perfeccionándonos. Y esas situaciones, hay momentos en los que nos van a mantener en sitios vulnerables. Y necesitamos amigarnos también con esa idea. También esta herida, les decía, está vinculada a la dificultad de expresarse emocionalmente por un desarrollo de creencias irracionales. Las frases de debo ser fuerte siempre, el error no es aceptable. Esto creo que también se da mucho en hombres, que luego estas frases, ¿no? Es que los hombres no lloran, porque de nuevo, tiene esta idea de que todo el mundo emocional es igual a vulnerabilidad y entonces es lo opuesto a la fortaleza, cuando no es así. Y también, según estudios sobre la crianza autoritaria, ¿a qué nos referimos con una crianza autoritaria? Bueno, una crianza donde había castigos, donde había prohibiciones, donde el niño no tenía voz ni voto, básicamente que se tenía que dedicar a hacer las cosas que los papás les pedían. ¿Por qué? Sin entender nada, solamente porque eran los papás. Em, y pues bueno, estos niños crecen en entornos muy rígidos y en su vida adulta desarrollan a una autocrítica extrema, pero así son las personas que realmente como que su caos, más que exterior, es muy interior. ¿Por qué? Porque la crítica que más eh, está presente es la propia, más que la que los demás le pueden dar. Y además tiene una dificultad muy grande para poder confiar en otros. ¿Por qué? De nuevo, porque todo lo que tenga que ver con no controlar lo que pasa a mi alrededor es igual a peligro, porque así lo aprendimos en la niñez. Sin embargo, en nuestra vida adulta va a haber entornos donde tenemos que ser, bueno, en todo solamente nos toca ocuparnos de lo que nos corresponde. Y en muchos casos vamos a ver que aún ocupándonos de lo que nos corresponde, va a haber espacios de vulnerabilidad e incertidumbre. Y otra vez, necesitamos aprender a vivir con ellos. Es necesario. Porque si no, nuestro bienestar emocional se va a ver afectado de muchas maneras. Y aquí Emerson nos pone masculinidad tóxica o un comportamiento machista contrario a una masculinidad funcional. Justamente, tienes mucha razón, Emerson, que se dice una masculinidad, pero al final no es una masculinidad sana, porque una sana puede incorporar, pueden ser ustedes como hombres seres integrales que atiendan ahora sí que sus lados emocionales y que sigan siendo fuertes, que sigan pudiendo pues disponer de esta fortaleza que los puede llegar a caracterizar sin caer en el punto de es que los hombres no sienten, es que los hombres no lloran, porque al final, pues como menciona Emerson, es tóxico porque nada más se va reprimiendo cosas. Muchas gracias por tu comentario, Emerson. Y bueno, también pasamos a cómo se forma la herida de injusticia. Ahorita ya les decía, pues fue este ambiente muy rígido. Todo niño, todo, necesitan ambientes seguros, ambientes estables, no ambientes de arcoíris y todo es paz y amor. No, no me refiero a un ambiente de casa de dulce, más bien me refiero a un ambiente estable, en todos los sentidos, estable en todos los sentidos, pleno en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque es un lugar donde el niño va a poder desarrollarse. En otro caso, un ambiente muy rígido, pues bueno, nos va a traer un niño, bueno, más bien un adulto muy exigente consigo mismo. Un ambiente demasiado voluble, flexible, inestable, nos va a traer un niño, bueno, un adulto, pues irresponsable, que no sabe ni para dónde va. Ninguno de los dos puntos son funcionales. Pero, ¿cómo se crea un hogar pleno con personas plenas? Y esas personas no podemos esperar que sean los niños, porque no tienen la responsabilidad de dar estabilidad al hogar. Eso que tiene que quedar muy claro. Quienes tienen la responsabilidad de dar estabilidad y paz, plenitud al hogar, son las figuras de amor, o sea, ser los papás o cuidadores.
De ahí es la responsabilidad para que el niño entonces tenga todas sus necesidades satisfechas y se pueda desarrollar de manera sana. Cuando no, pues bueno, tenemos también estos puntos, ¿no? Exigencias excesivas, crecer en un hogar donde se espera perfección en el desempeño académico, emocional o personal, básicamente en cualquier ámbito en el que se esperara algo distinto a lo que el niño logró, puede generar esta herida. ¿Por qué? Porque las expectativas de los papás, claro, no estamos diciendo que son malas, muchas veces o la gran mayoría de veces son con toda la buena intención de pues que el niño salga adelante, que se desarrolle bien, de que haga lo que yo no hice, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, atrás de todas las exigencias, ahora sí que de los papás, están las heridas de ellos mismos, están lo que ellos vivieron, lo que ellos no vivieron. Entonces, no puede haber ninguna creencia funcional cuando hay expectativas propias del yo. Cuando tenemos expectativas delante del Señor, por ejemplo, siendo también, pues que el niño se pueda desarrollar de manera plena, ok, ya no es una expectativa basada en el yo, es una expectativa basada en algo que el Señor espera. Por ende, no se va a exigir perfección como otras expectativas lo exigirían. También puede haber comparaciones constantes, ser comparado con hermanos, amigos o compañeros, lo que pues al paso del tiempo genera esta sensación de que nunca es suficiente. Eh, ¿Por qué no lo haces como él? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Siempre como que poniendo a la otra persona que es mejor, entre comillas, que el niño. Entonces se crece con esta sensación de no soy suficiente, tengo que hacer otra cosa para poder serlo. La falta de validación emocional, también cuando los padres de cuidadores descalifican las emociones del niño, diciendo no es para tanto, deja de llorar. Digo, creo que esto se ve también de nuevo mucho en hombres, porque son los que crecen con estas ideas implantadas desde que son niños, de que llorar, un hombre no llora, por ejemplo, o no es para tanto, o estas frases, ¿no? De te voy a dar razones para que llores, eh, un golpe y demás, pues bueno, también son aspectos característicos de una crianza disfuncional que, les digo, al paso del tiempo, pues va a tener sus repercusiones. También la falta de equidad, sentir que no se reconocen los esfuerzos o logros personales mientras otros son favorecidos. Esto es relevante porque no es lo mismo que una comparación. Una comparación puede ser, ¿por qué no eres igual que tu hermano, por ejemplo? ¿Por qué no lo haces de esta manera? Es que ve a tu hermano, como tú sí, como él sí, como tú no. Por ejemplo, esa es una comparación. En este lado de equidad es cuando el niño percibe que lo que hace, pues es porque le tocaba hacerlo y no hay ningún reconocimiento y una necesidad afectiva de todo niño para que crezca sano es el reconocimiento. Se necesita. Es necesario tenerlo en la infancia porque si no, crecemos como adultos y somos adultos que buscan este reconocimiento. Todavía no mi papá, que lo buscan en relaciones, que lo buscan en lo laboral. Y tristemente es la rueda de la rata porque nunca vas a encontrar el reconocimiento que te hizo falta. Por mucho de que mamá y papá en la vida adulta lo den, quedó como que ya es herida y ya no se va a tener, no vas a ser niño de nuevo y no vas a tener ese reconocimiento en ese punto. Y más cuando el niño percibe que para él no hay reconocimiento, pero para otros sí, para otras circunstancias sí, pues bueno, es donde se percibe esta injusticia, porque no hay equidad. Porque yo no y él sí, por ejemplo. ¿Cuál es el impacto neurológico que vemos en este aspecto? La idea de injusticia genera una hiperactivación del sistema nervioso simpático, llevando a un estado constante de tensión y autoevaluación. Déjenme un segundo. Listo, perdón, les digo que me ando con un poquito de alergia. Bueno, les decía que esto lleva
al adulto a un estado de mucha tensión y autoevaluación. La autoevaluación no es mala, es buena, es necesaria. Sin embargo, como les he venido diciendo, aquí hay muchas cosas que podríamos catalogar como bueno, como malo, pero en realidad algo que es relevante para hablar es desde qué punto se hacen, desde qué punto vienen las conductas. Si mi autoevaluación viene desde el punto de que quiero mejorar, quiero ver en qué áreas puedo avanzar, quiero también festejar los pequeños logros que tengo o grandes, está bien. Pero si mi intención o lo que hay detrás de mi autoevaluación es el castigo, ¿y por qué no lo hago tan bien? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no aquello? ¿Y por qué lo logré así? Si realmente es la crítica la que está detrás de la autoevaluación, a pesar de que la autoevaluación es una herramienta funcional, viene a ser algo muy disfuncional. Entonces yo también aquí les doy como que el tip, a la próxima que no sepamos si algo de lo que hacemos es funcional o disfuncional, porque se puede catalogar como ambas, es importante pensar el por qué y el para qué, desde dónde, de qué intención vienen a hacer las cosas, porque es lo que nos va a dar luz. Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿está bien? Sí. Si tengo una mentalidad de cuidarme, si yo ya me obsesiono con, ay, ¿por qué no tengo este tipo, por ejemplo, de cuerpo? ¿Por qué peso 100 gramos más o 100 gramos menos? Pues bueno, lo hago una cosa desde la obsesión y otra desde la salud. Es la misma conducta, pero desde diferentes puntos y obviamente van a tener impactos distintos. Con esta activación del sistema nervioso simpático, pues usualmente hay un perfeccionismo debilitante, que quiere decir no puedo avanzar en mis cosas si no está todo perfecto. Porque al final, aunque diríamos como, la persona es súper exagerada, no es así, porque cuando una persona tiene esta característica de ser muy perfeccionista, lo que sucede es que su cerebro se acostumbra a que si no está al 100 a mis ojos, pues algo malo puede pasar. Entonces entra como un miedo que al final causa dolor. A pesar de que eso es todo un tema, de es que no es dolor físico, no, no lo es. Es un dolor psicológico y este dolor es más fuerte que uno físico. ¿Por qué? Porque uno físico con descansar, tomar algún medicamento y demás, se va quitando. Sin embargo, un dolor psicológico, te duermas, hagas lo que hagas, puede seguir ahí. Entonces, a veces es que las personas son muy exageradas, ¿no? Pues no es que sean tan exageradas, pero para su cerebro eso es debido a muerte que se haga perfecto. Entonces, pues aquí también es la invitación de que seamos también comprensivos con las personas que pueden llegar a batallar con esto. Obviamente es un aspecto a trabajar, no es así como, pues así saben, ¿no? No, es un aspecto a trabajar, pero que sepamos que no es que la persona es bien exagerada. No, muchas veces lo que vemos de adultos, y lo vamos a ver la siguiente semana en las opciones, viene por un mecanismo de protección de la infancia. Básicamente somos nosotros de adultos queriendo proteger al niño que no pudimos proteger. Entonces, al final, lo que vemos en los adultos lo podemos criticar de una manera muy sencilla. Es que es así, o es que no es así, es que hace esto. Sí, pero vemos al adulto y no vemos al niño chiquito que hay en él. Hago esto porque así me siento seguro. No vemos al niño al que le faltaron ciertas cosas y por eso en su adulto es así tan aprensivo, por ejemplo. Entonces, pues esta invitación de una comprensión, pues más profunda, por así decirlo. También, pues tienen mucha dificultad para relajarse. Son personas que tienen muchos problemas para poder descansar. Pueden descansar físicamente de que no están haciendo nada, pero el cerebro, todo, les vuela. Se preocupan demasiado, entonces no descansan al final, incluso estando en entornos seguros. Imagínense, porque les digo, ya es algo no tanto el ambiente, sino más bien algo que se percibe uno mismo. Y ahorita ya les di varias, pero otras señales de que no hemos sanado la herida de injusticia, el perfeccionismo, ya les había dicho, la desconexión emocional, nos cuesta mucho conectar con nosotros y con nosotros mismos y con los demás. Usualmente son relaciones muy superficiales. ¿Por qué? Porque no llego a poder conectar con mi alrededor. ¿Por qué? Porque no conecto conmigo.
¿Por qué no conecto conmigo? Porque la relación conmigo se basa en críticas. ¿Qué logré? Básicamente, jefe y este, por así decirlo, empleado. ¿Qué logré? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué no lo hice mejor, por ejemplo? Y obviamente va a ser necesario eh, esta autoevaluación, les digo, de mejora. Sin embargo, cuando es a modo de crítica, nunca nos va a dejar conectar con nosotros mismos. Y es relevante, es muy importante que podamos estar en contacto con nuestras propias emociones, porque es lo que nos va a ayudar a poder distinguir cuándo es mi voz y cuándo es la voz del Señor. Porque esta duda surge mucho. ¿Y cuándo sé que el Señor me habla y cuándo sé que soy yo? Bueno, cuando conecto conmigo, sé cuál es mi voz. Y eso me ayuda a distinguir la voz del Señor. Sin embargo, si no conecto conmigo, pues voy a tener 50 voces en la cabeza distintas y no voy a saber ni cuál es de quién. Entonces es importante. Les digo, hay una autocrítica severa. A veces se elogia, ¿no? Es que la persona es súper responsable, la persona es súper, pues, atenta, por ejemplo, ¿no? Sí, eficaz. Sin embargo, muchas veces atrás de esta responsabilidad, disciplina, hay una autocrítica muy grande. Y entonces, a pesar de que el acto se vea bien, lo del fondo no es sano. Ni el fruto de eso va a ser sano, ni el proceso de eso va a ser sano. También son personas que tienen dificultad para disfrutar de los logros. Les cuesta mucho reconocer cuando hicieron algo bien, porque siempre es esta vocecita de ¿y por qué no mejor, no? ¿Y por qué no es? ¿Y por qué no aquello? Asimismo, pues si tienen altas expectativas en los demás, de hecho ahora sí que a modo de pues que guardemos este pensamiento, como yo me veo a mí y como yo me trato a mí, así voy a tratar a los demás. Esto a veces no es tan obvio porque es así como de, no, es que yo trato a los demás con más paciencia. Y bueno, exteriormente sí, pero como yo me critico, yo voy a criticar a los demás aunque no se los exprese. ¿Por qué? Porque es una línea muy, muy delgada entre si yo puedo desarrollar una mirada de compasión hacia mí, voy a poder desarrollar una mirada de compasión hacia mi hermano. Pero si yo no lo hago, como yo tengo expectativas tan altas en mi persona, y por qué no, y por qué sí, y por qué no perfecto, así las voy a tener hacia los demás, ¿por qué no lo hiciste también, no? A pesar de que yo por fuera pueda decir, no, qué bueno, al final va a estar esto en mi cerebro de ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? El mismo pensamiento, porque solamente vamos trasladando las exigencias y por qué siempre vamos a estar dando a los demás de lo que somos, de lo que hay en nosotros. También son personas que les cuesta mucho pedir ayuda. Decir, ¿sabes qué? No lo sé, no puedo. Porque de nuevo se les genera mucha esta idea de que tú debes de poder con todo y tú debes de saber todo esta idea, este ideal, esta idealización más bien de una persona perfecta, que no comete errores, que sabe todo y que no necesita de nadie. Aquí también vamos a ver mucho en este tipo de perfil, con este tipo de herida, lo que viene siendo el postergar actividades, porque se postergan las decisiones por miedo a cometer errores. Si no me va a salir perfecto, ¿para qué lo intento? Puede que salga algo mal, mejor no lo intento. Básicamente va a estar este límite de no, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque si no me va a salir perfecto, ¿para qué? Sí, ¿qué tal si no lo logro? En donde siempre va a estar de constante como que este recordatorio de, ¿y si no? Y hasta que yo no vea claridad 100% de que lo voy a lograr al 100 y que todo me va a salir perfecto, no me animo a hacerlo. Y también en esta herida hay una falta de autoaceptación muy grande. ¿Por qué? Porque siempre se está pensando en, no, es que yo debería de, yo tendría que, y los debería y los tendría siempre vienen de expectativas externas que hemos hecho propias, pero que al final no nos corresponden. ¿Por qué? Porque no lo vemos, no vemos la necesidad
ni la iniciativa propia de yo quiero o no quiero hacer tal cosa, de yo decido, sino más bien es de pues tengo que, debo de, y al final cuando lo trasladamos a una imagen personal, si no podemos ver y aceptar con claridad y plenitud lo que hay, va a ser muy difícil que lo podamos modificar. ¿Por qué? Y creo que eso es todo un tema. Lo he visto mucho en redes sociales, no sé si les ha tocado ver algo, pero está esta discusión, ¿autoaceptación o no autoaceptación? Y bueno, la autoaceptación no es un permiso de, bueno, pues ya soy así, ¿no? Soy así, pues quien me aguante, no. O soy así, ¿qué le voy a hacer? Ni modo, tampoco. La autoaceptación es un punto de esto es lo que yo tengo, lo bueno, lo malo, lo chueco, lo derecho, lo que me gusta, lo que no me gusta. Bueno, con todo esto voy a empezar a trabajar. Y más nosotros que estamos con esta mentalidad de desarrollarnos como personas sanas, plenas, honestas, justificadas delante del Señor, necesitamos aprender a vivir con autoaceptación. ¿Por qué? Por por lo más grande que podríamos tener, porque somos justificados y aceptados por el Señor. Claro, si no lo fuéramos, pues aquí sí estaría la duda, ¿no? De cómo me acepto, pero bueno, tenemos que salir de un punto de partida. No somos los seres perfectos, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Que yo me acepte no quiere decir que yo genere una idea de mí de perfección, no. Que yo me acepte quiere decir que empiezo a tener una idea más sana de quién soy. Tengo mis virtudes, pero también tengo mis defectos. Y ni me inclino hacia soy la persona con más virtudes y perfecta, ni me inclino hacia el lado de soy la peor persona del mundo porque me equivoqué en esto. Ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque el Señor espera que podamos vernos a nosotros mismos como Él nos ve. Eso es lo que está en su corazón para nosotros. Que nos podamos ver como Él nos ve. Porque ¿qué va a pasar cuando nuestra mentalidad o pensamiento acerca de nosotros se modifique? Bueno, también esto va a impactar hacia cómo nos manejamos, hacia cómo vivimos. Porque si yo creo que soy una persona de lo peor, que siempre me equivoco, que soy una persona muy torpe y demás, pues bueno, yo voy a ir por la vida con ese mismo pensamiento. Es que soy una persona muy torpe. Entonces, hasta no voy a tener cuidado, por ejemplo, al caminar, ¿no? Porque soy una persona muy torpe. Eso por un ejemplo. Pero al final, es que soy una persona pecadora, soy una persona pecadora. Ella nos dice, si permanecen en mí, ya no pecan más. El Señor no nos ve como pecadores. Eso hay que aceptarlo, hay que interiorizarlo. No nos ve así, ¿por qué? Porque Él nos ha justificado. Sin embargo, si yo me sigo viendo así, que cometo un error, voy a decir, claro, por eso, por eso soy un pecador. Y no más bien el punto de, me equivoqué, ok, ¿qué puedo hacer a la próxima para que esto no vuelva a pasar? Al final es ver cómo nos vemos, dónde cimentamos nuestra identidad, va a ser relevante para cuál va a ser nuestra ancla para dirigirnos, para evaluarnos y para moldearnos. Entonces es importante que podamos aceptar, esto tengo, si el Señor ya nos aceptó, esto tengo, hacia dónde voy, hacia dónde el Señor quiere que vaya. Para esto me gusta mucho la historia del hijo pródigo, es una de mis parábolas favoritas. Digo, para quien no la conozca, ahora sí que a modo rápido de contarla, pues esta parábola que Jesús, Yeshua, nos cuenta de que un hombre rico tenía dos hijos, uno de ellos le pide la herencia al papá aún en vida, y bueno, queriendo o no, se la da, el hijo se va lejos, se la gasta, tanto quedó en la quiebra que pues él ya tenía que trabajar cuidando cerdos y trataba ahí de robarles comida a los cerdos. Obviamente nos imaginamos en qué condiciones estaba. En ese momento dice, pues hasta los siervos en casa de mi padre tienen que comer. Entonces va y regresa a su casa. Sin embargo, pues ahí nos decía, ¿no? Las vestiduras así sucias y todo. Y el papá cuando lo ve a lo lejos que va caminando, dice la historia que el papá sale corriendo, va y lo abraza y lo acepta.
Dice que le pone el anillo de vuelta, pues significa que lo aceptaba. El hijo le dice, no, pues al menos ya acéptame de siervo. El papá le dice que no, que lo va a volver a aceptar como hijo. Y entonces, pues les digo, el papá corre hacia él, lo abraza, le pone el anillo y después da la indicación, le cambian las vestiduras. Y aquí podemos ver ejemplificado el amor del Señor. Él no nos dice, cuando te bañes te abrazo, como esta historia. Más bien, se le recibió en casa. Sí, el papá sabía cómo venía. Sin embargo, le dice, ya que estás, obviamente por amor, no te voy a dejar como te encontré. Lo mismo para con el Señor. No nos va a dejar como nos encontró. Sin embargo, primero nos aceptó y después nos dice, ahora sí, ya estás en casa, ya todo, vamos a cambiarte esas vestiduras. Lo mismo, porque lo que no aceptamos, nunca vamos a poder cambiar. Y pues bueno, y ahora sí también por esta formulita que me gusta ponerles aquí, les digo, no es paso uno, paso dos y paso tres, pero creo que sí son cosas que específicamente en esta herida hay que trabajar. Y en este caso es la autocompasión y la flexibilidad. Creo que para esta herida es muy complicado ambas cosas, porque la autocompasión implica que nos veamos como seres humanos, que no son perfectos y cometen errores, que se cansan, que no saben todo. Y asimismo flexibilidad para con los demás, para las situaciones, para las cosas que no salen como queremos, que se salen de nuestro control y que de nuevo necesitamos aprender a vivir con eso para que nos dé por resultado una relación saludable con uno mismo. Las otras heridas creo que se trataban, pues sí, obviamente, un trabajo personal, pero también el resultado repercutía mucho a nivel relacional. Ese también, esa no es excepción, pero sin embargo creo que es de las heridas que más repercute a nivel personal, a la relación que tenemos con nosotros mismos. Por eso la necesidad de podernos ver con autocompasión. Les digo, no es solapar cosas, sino más bien es dónde estoy, hacia dónde voy y con una intención correcta, con una intención sana de mejorar. No con una intención de si ya por fin vamos a ganar la aprobación, no con la intención de pues voy a ser mejor en esto o en aquello, sino más bien con una percepción real y sana de las cosas. Y pues la flexibilidad, les digo, este perfil es alguien que le causa mucho conflicto, el desorden le causa mucho conflicto, que las cosas no se hagan como uno quiere, le causa mucho conflicto, que las cosas salgan de las manos. Digo, y se los digo yo que, pues aquí, yo creo que sí es con la herida que más me siento identificada y realmente cuesta mucho trabajo poder llegar a desarrollar esta flexibilidad, empezando por la autocompasión y esta autoexigencia que muchas veces es demasiado desastrosa, pero al final ver que aunque esta herida se basa como más en uno mismo, porque el resultado en lo que buscamos es mejorar la relación con uno mismo, cuando mejoramos la relación con nosotros mismos, nos va a ser más sencillo relacionarnos con los demás y principalmente con el Señor, porque entonces ahora sí vamos a poder vernos como Él nos ve y ya no vernos a nosotros mismos en base a los estándares que creemos que deberíamos o tendríamos que cumplir. Entonces, pues aquí se ve mucho el mandamiento de llamarás al Señor tu Dios y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si a mí no me puedo tener autocompasión, tampoco lo voy a poder tener con mi prójimo. Entonces, si queremos, ahora sí, a veces creo que ese tipo de tema, y más así como que en círculos creyentes, llega a ser como muy tabú porque se tiene esto de no, ¿cómo voy a mejorar la relación con uno mismo, ¿no? Es relevante que la mejore con mi prójimo. Sí, es relevante. Sin embargo, la prioridad del Señor antes de que mejores tu relación con tu prójimo es que la mejores contigo. Porque si no, lo que hagas para con tu prójimo va a ser más fingido que es realmente verdadero, que es realmente en plenitud. Y el Señor nos da de Él para que Él habite en nosotros y de Él podamos compartir. Pero primero es nosotros con Él. Después ya podemos pasar a expandirnos para compartirlo con los demás. Y pues bueno, creo que también ese es un versículo
muy bueno para poder cerrar esta herida. Este es el de 1 Corintios 12:9. Dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No quiere decir que seamos débiles, sin embargo, ahorita en el camino de ser también les decía la incertidumbre, la incomodidad, o sea, todo eso, la vulnerabilidad son cosas que sí o sí van a estar. Y por eso es importante que sepamos que no vamos a llegar a ser perfectos. Nuestro objetivo es ser también, no es ser perfectos. Sin embargo, aquí en el Señor nos dice, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esas áreas débiles. ¿Cómo se perfecciona? Con su voz, porque Él nos habla, porque Él nos indica hacia dónde, cómo caminar. Entonces, pues dejemos de hacernos así los superhéroes, porque al final también necesitamos reconocer esta condición humana y no es malo, sino más bien poder ser personas realistas, poder ser personas de, pues sí, no sé todo, sin embargo, pues caminando al Señor, caminando con el Señor no somos perfectos, pero seguimos a quien sí es perfecto. Y pues ahora sí, esta sería nuestra última herida. Les digo, como si tenía, nuestra conclusión del tema sí es un poquito más largo, porque pues ya, ahora sí que viene y el ahora que no. Les decía, les di así como que fórmulas en cada herida. Sin embargo, después de haber visto todo esto y ahora qué hago, pues bueno, los espero, si el Señor lo permite, el siguiente martes para pasar a la sección de ¿y ahora qué hago con lo que descubrí? Si me identifiqué con una, con dos, con las cinco, ¿y ahora qué hago? Y pues ahora sí, puedo ver a la primera diapositiva sin, sin nada. A ver, déjame comparto la presentación. Ah, me imagino que es esta a la que te refieres. Bueno, no sé si me indicas, Nat, si es esta la que querías. Y aquí Jaycee nos pone, ok, la que sigue, listo. Dice, también se nos ha enseñado que debemos ser como la mujer que describe en Proverbios 31, que debemos ser capaces de realizar todas esas labores en casa y con el esposo, los hijos, la sociedad, etcétera, no cansarse y lamentablemente algunas mujeres se frustran por no lograr. Pero a través de su palabra, Hashem nos muestra cómo ser una Isha. Exactamente. De hecho, es todo un tema en el Proverbios 31. Si quieren, después lo podemos llegar a ver, porque así como que el Señor espere que una mujer se haga cargo de todo, todo, pues bueno, nuestras traducciones no son las mejores. Y aparte recordemos que el Proverbio 31 lo escribió una mamá para con su hijo y no el Señor. Entonces, pues obviamente era como la criatura de que le toque una mujer que haga todo, 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 y como Jaycee nos menciona, pues este objetivo que el Señor tiene, que seamos ishas, que seamos mujeres, o sea, que podamos desarrollar esta feminidad que Él espera de nosotras, podernos relacionar con Él de manera plena, y pues justamente no vamos a ser perfectas, y tampoco las superheroínas, pero pues eso tampoco se espera de nosotros. Más bien, caminar en plenitud, caminar siendo también. Y no hay de qué nada. Déjenme por la grabación.